Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en su capítulo 2, en los versos del 23 al 28. Sucedió que en sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Jesús les respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a los que estaban con él. Él les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta palabra es una palabra de explicación, de enseñanza, que Jesús se refiere a los fariseos y escribas de aquella época, a los líderes religiosos. Jesús estaba caminando y atravesaba un sembrado, recordando que en la época de los judíos su principal tarea era la agricultura y ser pastores de ovejas. Sin embargo, los fariseos, al ver aquella acción de que los discípulos de Jesús estaban arrancando las espigas, los fariseos se están refiriendo a su ley, a su Torá basada desde el Éxodo al Deuteronomio. Cuando Yahvé les da las leyes a Moisés, dictándole los 10 mandamientos y enseñándole la cultura sobre la cual se iba a basar aquella nación. Pero ellos estaban olvidando que muy por encima de la ley están las necesidades de las personas. Porque en el Antiguo Testamento podemos ver que se vivía ojo por ojo, diente por diente. Pero sin embargo, en la llegada de Jesús con su exhibición mesiánica y sobre el poder de Dios que se manifiesta a través de él, vemos que Jesucristo es la esencia del amor del Padre. Y me encanta cómo San Pablo lo describe en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 4, que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Pero los escribas y fariseos desconocen esta persona, esta grandeza de Jesús, y empiezan a cuestionarlo, empiezan a basarse según la ley, no observando que Jesús y sus discípulos estaban hambrientos. Sin embargo, Jesús sabiamente toma la misma palabra del Antiguo Testamento y les recuerda a los fariseos que David y sus hombres, estando en una de sus travesías, hambrientos y sedientos, entraron a la casa de Dios y tomaron de los panes que estaban solo permitidos comer a los sacerdotes. Pero nosotros, ¿qué enseñanza nos da este Santo Evangelio? Que si nos vamos a basar en una ley, en una enseñanza, que no se va a manifestar el segundo mandamiento, cuando Jesús nos dice en el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que se cumple en este Santo Evangelio. El amor de Jesús hacia sus discípulos, que les permite que arrancaran las espigas y se la comieran porque tenían una necesidad carnal, porque estaban hambrientos. Y esto es lo que tiene que manifestarse en nosotros, que por encima de la ley debe prevalecer el amor hacia el prójimo, el amor y el beneficio hacia el hermano. Estamos llamados, hermanos y hermanas, que antes de actuar como líderes de un grupo, de una comunidad, nosotros somos siervos de Jesucristo y tenemos que ser imitadores de nuestro Señor. Y así como Jesús contestó a aquel fariseo: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Jesucristo reina sobre toda la tierra y su reinado no tiene fin. Él es el Verbo de Dios encarnado.
y cuya esencia es la que se manifiesta en aquellos que en Él confían. Vamos a poner en práctica esta enseñanza que Jesús manifiesta en este santo evangelio que nos relata San Marcos. Vamos a detenernos con las necesidades de nuestros hermanos próximos, nuestros hermanos de los grupos de oración, y muchas veces ni siquiera somos capaces de investigar o realizar una llamada cuando un hermano no asiste al grupo o no asiste a la comunidad. Vamos a ser más observadores y no observar simplemente la caída o el pecado de un hermano, sino más bien como Jesús. Vamos a observar las necesidades, vamos a detenernos y vamos a actuar con compasión y misericordia. Bendiciones. Padre.